hemos traído a la licenciada Nicole Rodríguez, que una vez más, muchas gracias por acompañarnos, nos va a tratar sobre esto mismo, la nutrición en la diabética embarazada. La licenciada Rodríguez es licenciada por la Universidad Católica de Guayaquil, es máster universitario en nutrición personalizada y comunitaria de la Universidad de Valencia. Muchas gracias, licenciada Rodríguez. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación nuevamente y es un gusto poder compartir con ustedes un día más. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el tratamiento nutricional de la diabetes en el embarazo. Haciendo un reconteo nuevamente de qué es la diabetes, ya sabemos todos que es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por el incremento de niveles de glucosa en sangre y además también es asociada con una deficiencia absoluta o relativa de la secreción de insulina y con ciertos grados variables en algunos pacientes cuando también suelen presentar resistencia a esta. La diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por la ausencia de la síntesis de insulina, la diabetes mellitus tipo 2 por un origen en la incapacidad del cuerpo para poder utilizar esta insulina de manera eficaz y a veces también está directamente relacionada en consecuencia al sobrepeso, obesidad, malos hábitos de alimentación, inclusive también por inactividad física, y en el caso de la diabetes mellitus gestacional, corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo y esta puede ocurrir en cualquier periodo de la gestación, inclusive durante el primer trimestre. Sin embargo, se suele presentar con mayor frecuencia después de la semana 24. Según las estadísticas a nivel mundial, por medio de una estimación de la primera edición del Atlas de la Diabetes desde la Federación Internacional, nos comparten que en un primero conteo, en una primera evaluación, hubo más o menos un cálculo total en el año 2000 de ya 151 millones de personas diagnosticadas con la enfermedad. 9 años después se incrementó en un 88%, habiendo subido este número en el 2009 a 285 millones de personas a nivel mundial con la patología. Se subestimaba hace una década atrás que en el 2019, el año pasado, cuando se hizo el último consenso, que fue la 9ª edición, se subestimaba que iba a haber un incremento hasta 438 millones, pero se llevaron la sorpresa de que el incremento fue 25 millones más. Desde hasta el año pasado, que fue el último consenso, hubo un incremento de 463 millones de personas diagnosticadas con diabetes, de los cuales 1 millón eran niños y adolescentes menores a 20 años con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Así que las probabilidades de que incrementen estas estadísticas en el año 2030 pues son bastante altas, posiblemente sea hasta por encima de los 578 millones de personas. En el caso de las mujeres con hiperglicemias durante el embarazo, se ha llegado a la conclusión de que, de acuerdo al cálculo, de que 1 de cada 7 mujeres embarazadas pueden ya padecer esta hiperglicemia o algunas alteraciones con los niveles de glucosa en sangre, de las cuales el 85% de estas ya corresponden con un diagnóstico confirmado de diabetes gestacional. En nuestro país, en el Ecuador, todavía no contamos con datos estadísticos específicos con diabetes estacional ni por grupo de edades, sino tan solo tenemos un conteo general. Cuando hablamos de esta evaluación del último consenso, que fue la 9ª edición, hablaba que hay una mayor prevalencia de la diabetes mellitus gestacional en el grupo de edades de 45 a 49 años, representada por el 37%. Sin embargo, se sabe que a partir de los 45 años en adelante, tiene mayor predisposición a padecer algún tipo de enfermedades de síndrome metabólico. Sin embargo, hablando específicamente en la edad más fértil, que es por debajo de los 30 años, en este grupo, el 50% ya presentaba algunas variaciones de la glucosa en sangre. Entonces, en este grupo que se consideraba de la edad más fértil, ya el 10.2 millones, de acuerdo a un cálculo mundial, ya presentan una diabetes gestacional. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico que nosotros podríamos lograr obtener para poder catalogar a un paciente con diabetes mellitus cuando la glucosa en ayunas en el plasma se encuentra por encima del 126 miligramos sobre decilitro, cuando la glucosa en plasma tras 2 horas postprandiales sobrepasan los 200 miligramos sobre decilitro
al igual que la hemoglobina glucosilada, si es por encima de un equivalente de 6.5 o el 7%, y cuando la glucosa en plasma aleatoria también es igual al 200 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, en el caso de las mujeres en gestación, tiene similares criterios de diagnóstico con algunas cosas controversiales que vamos a indicar acá según la sociedad. Sabemos que la diabetes gestacional puede ocurrir en cualquier momento del embarazo, como les había mencionado, incluido en el primer trimestre, pero sobre todo se recomienda que la prueba de la tolerancia a la glucosa para poder catalogar el cribado de la diabetes mellitus gestacional sea entre la semana número 24 y la semana número 28. Normalmente se realiza una prueba de la tolerancia a la glucosa a partir de la semana 24 para nosotros poder valorar cuál es el resultado que sale en la glicemia en ayunas después de 1, 2 o inclusive hasta 3 horas después según los rangos que nos demuestra la ADA, que esos son los más actualizados que podemos verificar. En cuanto a la ADA, que fue publicada en el 2003, pero actualizada en el 2018, nos indican que las pacientes con un niveles de glicemias de 95 miligramos sobre decilitro en ayunas se consideraban ya con una diabetes pregestacional. En el caso de una hora postprandial, si es que la paciente presentaba 180 miligramos sobre decilitro, 2 horas postprandiales 155 miligramos sobre decilitro, inclusive a veces también se evaluaba hasta 3 horas postprandiales, habiendo un valor superior a los 140 miligramos sobre decilitro. Otros datos actuales también nos comparten las guías de diabetes de Canadá para la clínica práctica, que coincide inclusive también con la ADA, que se debería considerar como 95 hacia arriba en respuesta a la glicemia en ayunas, 95 miligramos sobre decilitro para considerar una paciente ya con diabetes pregestacional, y otros de los actuales también pues nos aporta la NICE. Tenemos que conocer además que hay ciertas modificaciones en el metabolismo de los macronutrientes durante el embarazo. En el primero y en el segundo trimestre, sí, más que nada en el primer trimestre de la gestación se produce un incremento en los niveles de leptina y la insulina. La sensibilidad de los tejidos a la insulina es normal o se encuentra ligeramente aumentada durante el primer trimestre. Y debido al consumo de la glucosa por la placenta y el crecimiento fetal, la madre se podría presentar predispuesta a la hipoglicemia durante el ayuno. Eso es lo que nos explicaba en la primera presentación la doctora Andrea, que antes de la semana 20 hay que tener en cuenta que las madres que están durante el periodo de gestación suelen presentar en ciertas ocasiones periodos de hipoglicemia. En la modificación del metabolismo del hidrato de carbono, a partir del tercer trimestre, hay un incremento en las hormonas con acción antiinsulínica, como son el cortisol, la prolactina, glucagón, el lactógeno placentario y la progesterona. Así también como la aparición de diversos factores que producen una mayor insulinoresistencia, como algunas citocinas y además la leptina. Sepamos también que a partir del tercer trimestre la sensibilidad a la insulina es aproximadamente 1/3 de lo normal en comparación al primero y al segundo trimestre. Por ello, los niveles de insulina se podrían incrementar aproximadamente hasta 4 veces más. La resistencia a la insulina promueve la lipólisis y a la cetonemia en ayuno. Vuelvo a recalcar justamente algo que también nos había acotado la doctora Andrea en la primera presentación, es que no se pueden permitir ayunos prolongados en un paciente en gestación con diabetes mellitus pregestacional o diabetes gestacional durante el embarazo, porque de esta manera los niveles de grasas un poquito más altas podrían ser toxicológicos para el feto. Así como también se podría presentar a partir del tercer trimestre una hiperglicemia postprandial, con lo cual habría una mayor oferta de nutrientes en el feto. En cuanto a la modificación de los lípidos durante el periodo de gestación, sabemos que la placenta tejido es un órgano bastante demandante, por lo cual precisa sintetizar aproximadamente entre 400 a 500 miligramos diarios de hormonas esteroides. Conociendo esto, entonces va a haber una variación con los niveles de triglicéridos y colesterol en sangre, la secreción endógena. Normalmente una paciente no gestante podría llegar a tener un promedio de 60 miligramos sobre decilitro de triglicéridos. Inclusive, en el inicio del embarazo y al finalizar el embarazo podría haber un incremento de hasta el 200%.
llevando así un incremento del 75 a 100 miligramos sobre decilitro al inicio del embarazo durante el primer y segundo, y al finalizar el tercer trimestre podía incrementar esta hasta el 210 miligramos sobre decilitro. Y en cuanto al colesterol total, incrementa este, no solamente total, sino también el colesterol de baja, de alta y de muy baja intensidad, entre un 25 y un 50%. Como vemos acá el ejemplo, es que las mujeres no gestantes suelen tener un promedio de 170 miligramos sobre decilitro. Al inicio del embarazo se incrementaría en un 25%, entre 175 a 200 miligramos sobre decilitro, y al finalizar el embarazo se podría incrementar hasta 200 miligramos sobre decilitro. Adentrando un poquito más sobre el tratamiento ya netamente de la diabetes durante el embarazo, sabemos que la mayoría de los casos, cuando la paciente suele presentar diabetes gestacional, es porque se ha desarrollado durante el embarazo, pero también existe cierta estadística las cuales se desarrolla por una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2 ya preexistente. Tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 en el embarazo confieren un riesgo materno y un riesgo fetal muchísimo más alto y significativamente que la diabetes gestacional. Además, las complicaciones también dependen del tipo de diabetes que tenga la paciente. Sabemos que también hay mucho riesgo, hay un altísimo riesgo en el caso de que no se puedan controlar los niveles de glicemia durante el embarazo, provocando esto un aborto espontáneo, anomalías fetales, preeclampsia, muerte fetal, macrosomía, hiperglucemias neonatales e hiperbilirubinemia natal, entre otras complicaciones más. Durante la diabetes gestacional, si se presenta la diabetes gestacional durante el embarazo, habría una probabilidad también un poquito más alta de obesidad y diabetes mellitus tipo 2 que vaya a desarrollar el hijo más adelante. ¿Ok? Ahora, hay varias recomendaciones según evidencias científicas que están publicadas que concluyen que se ha demostrado que con una terapia médico-nutricional en el paciente con diabetes mellitus gestacional se podría llegar a alcanzar las metas terapéuticas, que son las que nosotros vamos a compartir ahora. ¿Cuáles son esas metas terapéuticas? Pues llegar a tener una ganancia de peso adecuado, porque van a variar de acuerdo al trimestre que esté cursando la paciente, mantener un control glicémico, evitando las glicemias en sangre en ayunas que sean por encima de los 95 miligramos sobre decilitro, para evitar así también la cetonuria y los episodios de hipoglicemia antes de las 20 semanas de gestación, evitar las complicaciones durante el embarazo y posteriores al recién nacido, y evitamos así también la mortalidad perinatal y entre otras complicaciones, llevando una correcta planificación o un correcto tratamiento médico nutricional. Ahora, hablando específicamente sobre el tratamiento nutricional, nosotros los profesionales en nutrición tenemos que tomar en cuenta ciertos indicadores, empezando por el peso. Principalmente tenemos que nosotros evaluar el peso. Se evalúa el peso preconcepcional, la talla materna, el percentil peso para la talla o el índice de masa corporal preconcepcional de la paciente, el peso en diferentes periodos del embarazo, el incremento del peso gestacional, que se lo hace por medio de gramos por semana o por kilogramo de peso total, de acuerdo a los trimestres, el percentil peso para la talla y el índice de masa corporal por edad gestacional. Entonces, ¿cuáles son las ganancias de peso recomendados que debería tener la madre de acuerdo a su peso corporal inicial? Eso dependerá de la evaluación del índice de masa corporal al momento de llegar a la consulta. Si la paciente llega a la consulta con un bajo peso, quiere decir con un índice de masa corporal por debajo de 19.8, la recomendación del peso a ganar durante todo el periodo de gestación sería aproximadamente de 12.5 a 18 kilogramos, haciendo un cálculo kilocalórico de 40 kilocalorías por kilogramo de peso. En el caso de que sea una paciente con un normopeso, la ganancia total recomendada sería de 11.5 a 16 kilogramos con un cálculo energético de 30 kilocalorías. Si la paciente tiene un sobrepeso, sería entre 7 a 11.5 kilogramos con un cálculo de hasta 25 kilocalorías por kilogramo de peso. Y en el caso de la paciente que ya presente un índice de masa corporal por encima de 30, lo cual se considera obesidad,
Se recomienda que la ganancia de peso no sea no sobrepase de los 9 kilogramos de peso total, haciendo un cálculo de ingesta de energía de 12 a 14 kilocalorías por kilogramo de peso. Tenemos que tener en cuenta también que no se debe aportar una ingesta por debajo de las 1500 kilocalorías. Justamente en la presentación anterior, la doctora nos recomendaba que las ingestas tendrían que ser por encima de las 1600. Lo mismo nosotros consideramos acá, tienen que ser por encima de 1600 y nunca pueden bajar de las 1500 kilocalorías totales. Que sepamos que durante el primer trimestre no se hace ninguna adición de kilocalorías extra, sino recién a partir del segundo. En el segundo trimestre se hace una ingesta adicional de 300 kilocalorías y a partir del tercer trimestre en 300 a 350 kilocalorías. Y si el embarazo es gemelar, el incremento sería de 400 kilocalorías por kilogramo de peso. Durante la consulta nosotros valoramos, además del peso, también la talla de la paciente, para poder clasificarla de acuerdo al riesgo durante la gestación. Tenemos tres: el normopeso, la desnutrición y la obesidad. Como les había mencionado, no solamente tenemos que tener en cuenta el cálculo de la ganancia de peso por kilogramo total, sino también la ganancia de peso por gramos de manera semanal. Si la paciente llega con un bajo peso, la ganancia que se debería considerar saludable por semana sería de 510 gramos. En el caso de una paciente con un normopeso, aproximadamente 420. Si la paciente tiene sobrepeso, 280 gramos por semana. Y en el caso de que la paciente haya empezado su tratamiento ya en obesidad, no se recomienda que tenga un incremento de peso de hasta 220 gramos por semana. En cuanto a las recomendaciones dietéticas, una vez que ya tenemos el valor calórico total, ¿cómo vamos a hacer entonces las distribuciones del macronutriente? En este caso, no tenemos que proveer por lo menos de 40 a 45% del valor calórico total. En cuanto a las proteínas, van a variar entre el 10 al 20% al inicio del tratamiento, cuando la paciente se encuentra en el tercer trimestre, y a partir del segundo y el tercer trimestre se hace un incremento de 10 gramos de proteína neta por día. En el caso de las grasas, no tienen que sobrepasar entre 35 y el 40%, de las cuales tan solamente el 10% deberían provenir de las grasas saturadas. Hablaba también justamente la doctora, que también justamente les había yo recalcado aquí, que no se podían hacer dietas restrictivas en cuanto a la disminución de carbohidratos. Tenemos que tener una distribución de los carbohidratos netos en todas las comidas principales, inclusive tenemos que añadir obligatoriamente colaciones a la paciente que se encuentra en gestación, haciendo una distribución tanto en las comidas principales de 15 a 30 gramos de carbohidrato neto. Eso es lo que nosotros llamamos una dieta fraccionada. La dieta fraccionada es cuando tratamos de controlar los niveles de glucosa en sangre que se mantengan siempre por los niveles normales, que no sobrepasen los 95 miligramos sobre decilitro cuando se encuentren en ayunas y postprandiales cuando no son mayores a 120. De esa manera nosotros, proveyendo alimentación de cada 2 a 3 horas, mantendríamos los niveles de glicemia dentro de los rangos normales. La cantidad de fibra que también se debe aportar en la paciente con diabetes mellitus, puede ser gestacional o no gestacional, Doctora, silenció el micrófono. ¿Allí? Ok. Ahí, perfecto, gracias. Perfecto, chévere. Sin embargo, hablaba de la fibra, del requerimiento de la fibra. Sin embargo, aunque la paciente pueda tolerar un poco más de los 35 gramos de fibra del valor calórico total, lo recomendable es que le demos hasta 50 gramos de esta, porque ha sabido dar un poquito de resultados beneficiosos en cuanto a las hiperglicemias postprandiales. En el caso de los complementos multivitamínicos o minerales, tenemos que priorizar sobre todo el consumo del ácido fólico y del hierro, en el caso de que sea necesario complementarlos, si es que la paciente ya padece anemia, pues también se utilizaría una dosificación un poquito más alta de acuerdo a las recomendaciones diarias, que les voy a mostrar en el segundo recuadro. La cantidad de calcio que se debe proveer en una suplementación en una paciente con
con diabetes gestacional o simplemente en un periodo de embarazo sería de 1 gramo por día, y en el caso del hierro se recomienda que sean 27 miligramos diarios. Si es que esta paciente tiene anemia, no serían 27 miligramos diarios, sino que serían entre 100 a 120 miligramos diarios recomendados en el caso de la paciente diabética con anemia. En cuanto a las recomendaciones, de acuerdo a las vitaminas y minerales, tenemos los folatos, que en una mujer adulta normal la recomendación diaria sería de 300 a 400 microgramos, sin embargo en la mujer embarazada debería incrementarse de 500 a 600. En el caso de la vitamina C habría que aumentar también de 80 a 85 miligramos durante el día, la vitamina D de 10 a 15 microgramos durante el día, el calcio igual es 1 gramo, el hierro de 25 a 27, vuelvo a repetir, si la paciente tiene anemia, se incrementaría de 100 a 120, y cuando la paciente ya está en periodo de lactancia, pues se vuelve a reducir a 9 o 15 miligramos diarios. En el caso del yodo, en una mujer adulta normal, la recomendación diaria sería de 150, sin embargo, en una mujer embarazada habría que incrementar de 175 a 220 microgramos durante el día, y en el caso del zinc, de 10 a 11 microgramos diarios. Quiero hacer aquí un nuevo recordatorio o recalcar algo que ya les había mencionado en unas diapositivas anteriormente, es que durante el primer trimestre de gestación de la paciente no se tienen que hacer incrementos de energía, sino que únicamente se hace el valor calórico total de acuerdo al índice de masa corporal actual de la paciente. ¿Qué quiere decir? Que en el primer trimestre se hace un incremento del 0% de energías adicionales. En el segundo trimestre se haría un incremento del 15% adicional durante el día. Eso quiere decir que más o menos el aprox es de 250 a 300 kilocalorías adicional diarias durante el segundo trimestre. En el tercer trimestre se hace un incremento de hasta el 20% más del requerimiento calórico total, aproximadamente entre 300 a 350 kilocalorías. Y en el caso de la lactancia, como se demanda mucha más energía, el incremento sería de hasta el 22% adicional. ¿Se recomienda que haya una reducción de peso durante el periodo de gestación? No. Lo que se podría hacer es que si el embarazo es planificado y la paciente ya tiene obesidad o ya tiene sobrepeso, en una planificación preconcepcional se podría llevar a hacer una disminución del peso para poder mantener el nivel de glucosa en sangre dentro de los parámetros normales. Sin embargo, si la paciente ya está embarazada, ya está en proceso de gestación, no se recomienda hacer una reducción del peso, porque este podría afectar en el crecimiento fetal y no ha habido evidencia de que tenga algún beneficio en cuanto a la reducción al riesgo en la preeclampsia o de hipertensión o de reducción de riesgos durante la cesárea. Así que hay veces profesionales de la salud que los derivan a nutrición con un planteamiento de tratamiento nutricional para que esta paciente ya gestante pueda perder peso, pues no es lo más recomendable. Lo que se recomienda es que mantenga los parámetros o las ganancias de peso normal dependiendo de la semana o dependiendo del trimestre en el que se encuentre este. La suplementación que deberíamos tomar en cuenta, sobre todo, como les había mencionado ya, es el hierro y el ácido fólico. El hierro y el ácido fólico se lo toma de manera intermitente en las mujeres con un alto riesgo a padecer la anemia ferropénica, y este produce los mismos efectos beneficiosos en una suplementación diaria sobre el riesgo de la anemia, y además también reduce los efectos adversos o secundarios a esta. En general, las recomendaciones dietéticas en cuanto al consumo de los hidratos de carbono, de acuerdo a la sociedad y de acuerdo a las guías que nos comparten, es que deberíamos tener el consumo de hidratos de carbono complejos teniendo una distribución de 40 al 45% de acuerdo al al conteo valórico total de kilocalorías, obviamente priorizando los que sean complejos, mayormente ricos en fibras, que tengan un índice glicémico un poco más bajo, y en este caso nos referimos a las frutas, a las verduras y a las legumbres. También tienen que tener en cuenta que tengan un alto contenido en fibra, como les había mencionado, tiene que ser aproximadamente entre el 25 a 35 gramos al día de fibra soluble, y en el caso de que la paciente lo pueda tolerar, lo podríamos incrementar hasta 50 gramos, porque nos ayudaría a mejorar la respuesta de hiperglicemia postprandial. Entonces, las sociedades, tanto de la ADA como la NICE, la Canadian Diabetes Association, pues todas concluyen igual,
que tendríamos que tener un consumo de hidratos de carbono que sean complejos con un índice glicémico medio bajo. Y en el caso sí mismo, el consumo de fibra tendría que ser sumado dentro de la simplificación de los carbohidratos totales, pues todos tienen que ser bastante altos en fibra, de fibra soluble, con una ración de 20 a 35 como mínimo. En resumen, tendríamos que adaptar los requerimientos de los macronutrientes de acuerdo al valor calórico total de un conteo o de un cálculo de acuerdo al índice de masa corporal pregestacional o durante el inicio de tratamiento con nutrición. No se proporcionan dietas por debajo, bajo ningún concepto de 1.500 kilocalorías. No se recomienda perder peso a la madre gestante porque este podría afectar al crecimiento fetal. El incremento de la ingesta de energía recién se inicia a partir del segundo trimestre. La suplementación del hierro y ácido fólico es lo más importante y se debería implementar a partir del primer trimestre. Se debe priorizar el consumo de los hidratos de carbono de medio o de bajo índice glucémico y la alimentación tiene que ser bastante rica en fibra, priorizando un consumo de 25 a 30 y de ser posible hasta 50 gramos por día en el caso de que la paciente lo pueda tolerar. Muchísimas gracias. Si alguien de pronto tenga alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias, licenciada Rodríguez. Sí, tenemos un par de preguntas, bastante explícito. Preguntan, ¿el retraso de crecimiento intrauterino por mal manejo nutricional predispone a ese niño en etapa de adultez a la diabetes? Por supuesto, cuando no se tienen controles de glicemia en sangre durante el proceso de gestación, puede ser que este paciente nazca con un bajo peso o con un sobrepeso y que además tenga mayor predisposición a padecer tanto obesidad como diabetes mellitus tipo 2. Claro, es bastante importante estos temas, como se mencionó el día de ayer, en que realmente el personal de salud, estudiando médicos, enfermeras y todo eso, realmente no sabemos prescribir o cómo se debería hacer bien una prescripción nutricional. Y hay que tener en cuenta mucho de estas situaciones que incluyen las gustos o algo así de los pacientes. ¿Qué hay al respecto si una paciente diabética se adhiere al tratamiento, por ejemplo, se hace vegetariana, vegana, ¿sí? Y queda embarazada? ¿Hay alguna recomendación? ¿Hay algo que se deba modificar con En el respecto a caso la de que ganancia de peso y todo eso? no, el hecho de que sea una paciente vegetariana o vegana, las indicaciones del peso serían exactamente las mismas. Si la paciente es vegetariana, de todos modos tendría una ingesta de vitamina B12, no de fuentes animales en sí, porque igualmente las pacientes vegetarianas también tienen cierta proporción de ingesta de lácteos o de ovo vegetariana, pero en el caso de que sea una paciente vegana, lo único que habría que suplir es la vitamina B12, que esa pues no la contienen los vegetales y tampoco la contienen las legumbres. Lo único que habría que suplir en el caso de las pacientes veganas, pero si una paciente vegetariana que por lo regular igual consumen lácteos, igual consumen huevos, no habría que hacer ningún tipo de suplementación adicional y el control de peso en cualquiera de las pacientes o lácteos vegetarianas o en este caso veganas sería exactamente las mismas indicaciones como una paciente que coma los 3 grupos de alimentos. ¿Hay adaptando a nuestro medio, algún alimento en especial que se recomiende más en las pacientes gestantes con diabetes mellitus? No hay un alimento en específico que tenga alguna función en especial, porque de todos modos tenemos que tener en cuenta que las dietas tienen que ser equilibradas, así que tienen que tener los 3 macronutrientes, en este caso proteínas, carbohidratos y grasas. Lo que habría que sí es tener un mayor consumo de vegetales y de frutas, porque de esa manera trataríamos de complementar el requerimiento del carbohidrato, pero que igualmente tanto las frutas como las verduras tienen un impacto un poco más bajo de glucosa en sangre en comparación a que si tomáramos
cereales. Cereales, aunque sean complejos, aunque sean ricos en fibra, de todos modos tienen un índice glucémico un poquito medio en comparación a las frutas y a las verduras. Por lo tanto, es la misma proporción del plato saludable que se comentaba ayer. Es correcto, correcto. La misma proporción de una paciente con diabetes mellitus tipo 1 o 2, la misma recomendación la podríamos dar en una paciente con diabetes mellitus gestacional. La única diferencia es que aquí sí habría que hacer un poquito de hincapié en cuanto al consumo de aquellos alimentos que tengan un índice glucémico un poquito más bajo y priorizar el consumo de la fibra. Eso va a ser muy, 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 muy importante, eso sí, en el caso de las pacientes con diabetes mellitus gestacional. Aquí tenemos otra pregunta. ¿El manejo dietético en diabetes tipo 1 y 2 en el embarazo es el mismo con respecto a la variabilidad glucémica, que es mayor en el tipo 1? ¿Es igual o no es igual en la diabética tipo 1 y 2 por la variabilidad? No, el tratamiento nutricional sería exactamente el mismo. Ahora, la paciente que cura consulta con una diabetes pregestacional, pues regularmente suelen ser diabetes tipo 2, lo que habría que hacer es tratar de simplemente modificar esa distribución de energía o de macronutriente, en este caso el carbohidrato, de acuerdo a su índice de masa corporal total. De todos modos, es el igual que se hace el planteamiento en una paciente con diabetes mellitus tipo 1. No habría ninguna diferenciación en cuanto al tratamiento nutricional cuando se trate de cualquiera de los 3 tipos de diabetes. Muy bien. Una vez más está abierto el chat para las preguntas. Aquí la licenciada que muy gentilmente nos está colaborando. ¿El conteo de hidratos de carbono en embarazo diabetes tipo 1 se debe realizar? De preferencia. De preferencia, como habíamos hablado justamente el día de ayer en la capacitación de la distribución del plato saludable, va de la mano siempre con el conteo de carbohidratos, sobre todo en pacientes que son insulino dependientes, que la mayoría pues son diabéticos tipo 1. Y en el caso de que sea un paciente diabético tipo 2 y que ya esté usando insulina, se recomendaría que igualmente se haga una planificación de distribución de platos saludables con un conteo de carbohidratos. Perfecto. Tal vez alguna otra pregunta del auditorio. Bueno, muchas gracias, licenciada Rodríguez. Es un placer Gracias a usted, doctor. escucharla. Muchas gracias por su charla. Muy amable.